y hoy es el turno de Silvio Belomío, que está acá ya con nosotros en nuestros estudios. Buen día, legislador. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la visita. No, a ustedes por invitar. Bueno, estábamos hablando del 9 de julio, no sé si pudiste escuchar algo. ¿Qué impresión te dejó a vos este acto desde lo político, más que todo? Sí, cada día más frío, ¿no? Cada año que pasa la sensación es esa, como que muy frío, muy distante de la gente. Y en ese sentido, sin sabor. Pero bueno, más allá de eso, analizando por ahí las palabras del presidente también, las palabras del arzobispo, creo que es un momento de reflexión, de meditación y ver cuál es el verdadero rumbo que debe adoptar nuestro país. Este cambio, digamos, en relación bueno, señalábamos recién del intendente Alfaro, ¿no? A cuestionar la visita tan breve del presidente y en los términos en los que se dio. ¿A qué cree que se debe, digamos? Porque no era como habitual escuchar en años anteriores críticas, por lo menos. No, yo creo que cambiemos, por lo menos estamos acostumbrados a criticar y es bueno, me parece que es bueno porque son críticas por ahí que son positivas. Creo que la visita sí, efectivamente, también fue corta, pero más allá de eso, ceremonial de la Nación es muy particular cómo organiza todo, tienen sobre todo muy presente el tema seguridad, y eso todo lo hace muy rígido, y la verdad que los actos en eso, en cierta forma, transmite esa rigidez y la gente la predispone un poco distinta, ¿no? No hay tanto relax, distinto fue en el 2016, en el Bicentenario, que yo creo que se vivió una verdadera fiesta, no ocurrió lo mismo el año pasado y mucho menos este año. ¿No cree que quizás está relacionado con los rumores de algún escrache o de alguna manifestación en contra quizá de las políticas? Particularmente creo que Macri en eso, él personalmente no tiene problemas con ese tipo de cosas, también está acostumbrado a hacerle frente, pero es más el celo de la gente que está a la vuelta. Me parece que a veces pecan, se exceden en ese sentido y lo exponen también al presidente negativamente, porque en definitiva si la gente critica, que critique, están acostumbrados ya, el presidente está acostumbrado y debemos acostumbrarnos también a esto, siempre por supuesto dentro de los límites y que no pasen a hacer agresiones, eso está claro. Así que en ese sentido me parece que hay que tener presente las fechas patrias, conmemorar nuestros héroes, vivir la fecha como corresponde, y me parece que sí, comparto en eso que fue bastante frío lo que se vivió el día de ayer. Vamos un poco a lo que tiene que ver con la gestión legislativa. Pasó una sesión polémica donde se trataron al menos dos temas de gran relevancia. Uno, la reforma política, y otro, la venta de este paquete accionario que estaba en manos de la provincia, del Banco del Tucumán, y que pasaron a ser ya parte de la institución privada. ¿Qué te dejó uno y otro proyecto? Nada, eso es lo grave, de ninguno de los dos. Vamos por el tema del Banco Macro, no solo que no me dejó nada a mí, sino esta insatisfacción permanente con determinado tipo de proyectos del Ejecutivo, que no le da el vuelo que corresponde, no le da el sustento, el fundamento que deberían tener, y sobre todo los tucumanos reflexionar que nos desprendimos de quizá el único activo productivo que tenía la provincia. No encuentro todavía los fundamentos, solicité los fundamentos, por primera vez el ministro de Economía contesta un pedido de informe, que no lo haga más, porque si contesta de esta forma mejor que no lo haga, porque realmente cuando uno sobre todo quiere saber por qué lo vende y cuál es el fundamento, sobre todo cuál es el fundamento del precio también, lo hace porque consideran que es razonable y nada más. El hecho de que el producido de la supuesta venta de las acciones, el 10% de las acciones, que implica el 100% del paquete accionario, es decir, desaparece el Banco del Tucumán, tengamos en cuenta esto, iría para seguridad y para la SAD. Yo no sé si realmente surge esta necesidad, es primaria, o se inventa esta necesidad para decir estos fondos van para acá, porque hoy tenemos un contrato vigente con el banco que le permite a la provincia un crédito automático de 400 millones de pesos. Es decir, el producido de las ventas de las acciones es 456 millones de pesos. Es algo similar, entonces podríamos haber dicho, bueno, ¿por qué no acuden directamente al préstamo del Banco del Tucumán, que lo tiene en forma automática? Claro. O las 5.000 millones de pesos que tienen facultados para emitir en letra, que a través del presupuesto que sancionamos el año pasado, o sea que tienen herramientas, sin hablar, por supuesto, de la reconversión de otras partidas con ese destino. Es decir, yo creo que el fundamento no era ese. Es muy triste lo que está ocurriendo porque no solamente es
se desprende Tucumán de estas acciones, desaparece el Banco del Tucumán, sino que se prorroga por 10 años más cuando faltan todavía 3 años de contrato. Entonces, el valor que están tomando es realmente ingenuo considerar que puedo poder tomar un 10% del patrimonio neto, y esto ya como profesional. No puedo tomar ese valor, yo tengo que tomarlo en el valor actual de los ingresos futuros. El año pasado, 2017, el banco tuvo una ganancia de 900 millones de pesos, entonces esto habla a las claras de que es un activo, obviamente que es productivo. Y perdemos la posibilidad de estar en el directorio, de tomar algunas decisiones dentro del banco. Entonces, tengamos en cuenta, y los tucumanos tienen que entender qué significa este agente financiero. Todo el dinero de la provincia de Tucumán, de las comunas, de la mayoría de los municipios, pasa por el banco. El banco utiliza este dinero para su giro comercial, está bien, es legal, corresponde, pero para colmo nosotros pagamos por eso. O sea, lejos de recibir una retribución, estamos pagando por un servicio que deberíamos recibir una renta. Entonces es muy grave desde este punto de vista, y la superficialidad con que se toman determinado tipo de medidas, y estamos vendiendo un activo, ahora insisto, raro, con esto. Perdón, ¿no? Sí. Pero raro que, pese a que la oposición, los distintos bloques opositores tienen una minoría muy notoria, no hubo ni siquiera una posición compacta de la oposición para, en este caso, compartir tu postura, al menos. Sí, de hecho, yo creo que estuvo bien disfrazado el proyecto, como te decía en un comienzo, es decir, ponen por delante temas muy sensibles, como el tema de seguridad y el tema de la SAT, muy sensibles, y con esto pretenden disfrazar el verdadero objetivo. Entonces, políticamente, muchos se ven en esto, y este no es el primer proyecto, que uno se ve en cierta forma entrampado, como ocurrió hace poco con el tema del transporte también, es decir, a ver, señores, se quedan los tucumanos sin transporte público, y es como que no tenés mucha alternativa. También en eso, vos que conocés de números y de la administración pública, fuiste secretario de Hacienda de la capital, que es un municipio grande, da la sensación que de repente sobra dinero en algunas áreas y estamos en emergencias en otras, ¿no? Para alguien que no sabe mucho de números suena ilógico, ¿no? Indalecio, no hace falta saber mucho de números, yo creo que los tucumanos subestiman a la gente en general, al poder legislativo en particular, y esto está claro, es decir, aparece el gobernador Mansur, abrazado con el arquitecto Peli por un proyecto faraónico, y mientras tanto nos desprendemos del único activo que nos está dando renta. Entonces hay algo que no está funcionando, hay alguna provincia, o me están contando una provincia que yo no la estoy viviendo, o cuál es la realidad, o será que uno es muy necio y no está viendo que estamos viviendo en una provincia de fantasía. No lo estoy entendiendo esto, porque de hecho las alternativas que teníamos particularmente con este proyecto eran muchísimas, y yo siempre lo pongo de manifiesto en mi gestión. Yo no soy un tipo que voy y soy opositor y destructor. No me interesa, sé de gestión, me gusta la gestión, prefiero estar dentro de la gestión, entiendo lo que son las necesidades permanentes, diarias, y como tal uno pretende apoyar. Cuando uno quiere colaborar, y bueno, se cierran también en el sentido de decir, no, está todo perfecto, y está todo mal hecho, no hay un justiprecio, no hay una justificación de esto, no hay un objetivo. El hecho de que vayan 456 millones para compra de chaleco antibala y para la SAT, no soluciona nada a los tucumanos. Esto lo sabemos porque lo dijeron los mismos dirigentes de la SAT, es decir, ese monto de dinero no le soluciona absolutamente nada, es decir, vamos a ir a tapar algunos baches y vamos a comprar algunos materiales para seguridad, tampoco soluciona la cuestión de fondo. Si hubiésemos solucionado una cuestión de fondo de raíz, yo aplaudo y te aseguro que hubiese apoyado el proyecto, pero considero que no está justificado. Y en el caso de la reforma política, que fue el otro punto que se trató en la sesión. La posición que adoptamos nosotros iba mucho más allá del proyecto en sí mismo. Consideramos que si se formó, desde el conflicto de las elecciones del 2015 a la fecha, este supuesto diálogo que llevó adelante supuestamente el Poder Ejecutivo con todas las organizaciones intermedias y por supuesto con la oposición, con los legisladores, conformamos una comisión especial de reforma política dentro del seno de la legislatura. Empezar y llevar solamente un proyecto del Poder Ejecutivo como análisis al recinto nos parecía particularmente una falta de respeto.
a nosotros consideramos que debemos debatir la reforma política integral y por lo menos consideren el proyecto, no solamente el nuestro como sector de Cambiemos, sino todos los proyectos que están presentados en el seno de la Comisión de Reforma Política. Por ese motivo no podíamos nosotros ir a apoyar y discutir solamente un solo tema cuando los temas de la reforma política son integrales, y esa es la idea nuestra, discutirlo a todo en su conjunto, y en particular cuando este tipo de norma consideramos que nace con una tacha de inconstitucionalidad. Entonces, lo que estamos visualizando, y esto lo venimos poniendo de manifiesto, es cambiar para que no cambie absolutamente nada, esto está claro. Son las reglas de juego. Está bien, si el Ejecutivo o el oficialismo tucumano es su postura, está en su derecho de tenerla, pero luego no reclamen, porque se escucha permanentemente en el Parlamento, cuando se discuten los temas, siempre la discusión de los temas va hacia lo nacional por parte del oficialismo. Y no se olviden que Mauricio Macri ganó, y el triunfo de Mauricio Macri mucho se lo debe a Tucumán, a ellos particularmente, a la vergüenza del 2015. Entonces, son por un lado demasiado pícaros, se creen pícaros, y no se dan cuenta que el único daño que están haciendo es a todas las instituciones. Me parece que nos debemos un debate en serio de esto, en todo sentido. Hay puntos de vista, inclusive dentro de cada espacio, que son distintos. Está bueno que así sea, pero estamos viviendo otra época. No podemos decir, bueno, pasemos de un esquema como el que tenemos actualmente a foja cero. No se puede, hay una Constitución de por medio, no la podemos modificar a la Constitución. Dentro del marco de la Constitución, lo que nosotros pretendíamos era precisamente instaurar un sistema de paso donde se diriman las cuestiones dentro de cada uno de los espacios, no solo de los partidos, sino de los espacios políticos, de las coaliciones, que se diriman las candidaturas, y cuando vamos a una elección general, el electorado entre a un cuarto oscuro y tenga las elecciones de 5, 6, 7, 10 boletas, y ahí sí va a poder elegir el tucumano. Consideramos que hoy no funciona como está. ¿Ves cayendo esta ley? Hablaste vos de que tiene Sí, activos sí, de sí. inconstitucional, Sin duda. con lo que hablan con dirigentes, ¿ves de que puede haber De hecho, planteos? estaban esperando la simple sanción, la promulgación, para presentar, hacer las demandas judiciales. Entonces, realmente en eso yo veo y digo, ¿por qué no somos un poco más serios? Y lo veamos realmente. Ahora, la cuestión de fondo de la ley en sí mismo, está bueno el objeto que pretendía, que era el hecho de limpiar la cantidad de boletas de control. Está claro que eso es así. Ahora, ¿era el mecanismo? No, no era. Consideramos nosotros que no era el mecanismo. Podremos haber ido directamente con el hecho de las condiciones por las cuales permanecen, ¿no?, en los partidos políticos, eliminar las dobles afiliaciones, una serie de elementos que están volcados inclusive en nuestro proyecto. Es decir, hay elementos de análisis y ellos insistieron con lo suyo. ¿Qué está pasando? Vamos más a lo político partidario. ¿Qué está pasando con Cambiemos? ¿Dónde está hoy Cambiemos en Tucumán? Y pasa... ¿Con quién está Belomío? ¿Está con Amaya? ¿Está con Alfaro? Y las preguntas son esas. ¿Está con Cano? ¿Está con Silvia Elía? ¿Está con Prat Gay? ¿Qué está pasando en Cambiemos? Mira, Indalecio, soy bastante particular en esto, es cierto. Yo soy una persona que nace de la burocracia, es decir, soy un técnico, me gusta mucho la cuestión política, pero desde el punto de vista técnico, me involucré en eso, fui candidato porque me ofrecieron, me dijeron, necesitamos que seas, consideraba que estaba en un espacio, y en eso quiero verla un poco la película, cortita. Claro, sí, sí, sí. Nosotros tuvimos una pelea muy fuerte, en 2014, 2015, nos enfrentamos a un poder absoluto, que era el poder nacional y el poder provincial, lo hicimos desde la municipalidad. Claro, estás hablando de la gestión de Domingo Amaya con Germán Alfaro, sí. Era secretario de Gobierno, yo era secretario de Hacienda, y la verdad que fue una pelea muy dura, desgastante. A la provincia no le importó absolutamente nada llevarse puesto más de 5.000 familias municipales, poner en riesgo el hecho de que se paguen los sueldos, destruir toda una entidad, con tal de buscar su objetivo político, que era destruirnos al sector político en sí mismo. En ese año lo que hice yo, lo conocí a Emilio Monzó en el 2015, cuando Mauricio Macri figuraba tercero en las encuestas cómodos. No había ninguna perspectiva de que Mauricio Macri sea presidente. La verdad que tuve una empatía desde el punto de vista político y hasta personal con él, y de hecho me puse a trabajar con él particularmente, y a través de él, obviamente, para Mauricio Macri. Claro. Así que hoy yo sí te puedo decir que me siento muy cómodo trabajando con Emilio Monzó.
El objetivo es superador, de hecho en su momento no era las elecciones o las presidenciales del 2015, sino era un proyecto, forjar un proyecto en la provincia inclusive pensando en 2019, y bueno, lo sorprendió porque sorprendió el triunfo de Mauricio Macri a nivel nacional, y en la provincia de Buenos Aires también, y se tuvo que apurar algunos tiempos. Pero hoy obviamente que soy de Cambiemos, por ahí hay ciertas cuestiones o gente que se pone muy susceptible en algunos puntos o pretende ciertas conductas y de mi forma no la van a recibir. Yo no soy una persona que considero que no estoy en un regimiento donde hay órdenes que hay que cumplir la rajatabla, ni mucho menos. Es un espacio para pensar y si les molesta que uno piense, problema de ellos. Voy a seguir pensando y no son ellos quienes van a decidir si yo estoy o no dentro del espacio de Cambiemos. Esa decisión no la toman ellos. Así que yo voy a seguir estando donde considero que tengo que estar. No es el mejor momento para decir soy de Cambiemos, esto está claro, está fantástico, pero siempre me gustan las malas y las difíciles. Como te dije, en el 2003 no acepté formar parte del gobierno de José Alperovich, era la fácil. También no me sentía cómodo con su equipo de trabajo, no lo hice y así voy actuando en mi vida, es decir, soy coherente en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, soy coherente en la legislatura. Pero mantenés una cercanía con Amaya en sus visitas. Sí, de hecho con Domingo Amaya, sí, es quizás con el que más diálogo tengo, también lo tengo con José Cano, que ahora se están dando en forma más constante las reuniones, que me parece muy sano. Yo tuve mi posición el año pasado, a ellos les resultó un poco extraña, pero la posición mía del año pasado de las elecciones era que nosotros como espacio deberíamos haber ido pasos, presentando distintas opciones para fortalecer el espacio, no en contra de los que fueron candidatos en definitiva, sino a favor del espacio. ¿Y eso lo sostenés para lo que se viene? Lo sigo sosteniendo y me parece que en este sentido hay algunas ideas que sí han ido penetrando, hemos ido entendiendo, hemos aprendido también de los errores. Creo que hay que aprenderlo. El año pasado fue un gravísimo error desde mi punto de vista desde lo electoral, y eso nos perforó como espacio y nos permitió, perdimos las elecciones por mayor cantidad de caudal de votos que en el 2015. Entonces, me parece que Tucumán está buscando no un candidato, sino una expresión de poder y nosotros tenemos que generar este espacio que le venda a la gente y que entienda que nosotros queremos el poder y sabemos cómo manejar el poder, porque ¿para qué llegar al poder si después no lo sabes manejar? Pero igual todo espacio político, indefectiblemente, por lo menos cómo es la concepción política en Argentina, necesita un líder. Hoy, ¿quién es ese líder en Cambiemos? ¿O hay o no hay un líder en Cambiemos? No, yo creo que de lo que es Tucumán, no hay duda del peso político, del peso específico que tiene el mismo José Cano, Germán Alfaro, Domingo Mayo, Silvia Elía de Pérez. Me parece que quizás son los cuatro referentes más importantes del espacio, eso uno no lo discute. Lo que sí discute es la forma, la política y por qué el hecho de tener que acatar lo que algunos señores piensan. Creo que es bueno escucharnos, no es malo escucharnos y que haya disenso. Y en la mesa chica, grande, mediana, lo que fuere. Me parece que vos querés decir que no te gusta cuando Cano, por ejemplo, viene y dice hay que hacer esto. Claro. Ni Cano, ni Alfaro, ni Amaya, ni nadie. Es decir, me parece que los temas, si es un espacio complicado de amalgar, porque hay distintos puntos de vista. Esto ocurre desde el 2001 a la fecha. Claro. A ver, acá hay un problema de identificación de la gente con los partidos políticos. La decadencia de los partidos políticos nos lleva también a que el armado político en Argentina hoy sea más personalista que a través de los partidos políticos. Entonces, los mismos partidos que se hagan cargo de esta situación y los espacios políticos, en el caso nuestro, que tiene una variedad y es variopinto, esto está clarísimo. Bueno, veamos cuál es el objetivo común. Yo parto al revés. ¿Cuál es el objetivo común? Vamos al objetivo común y diagramemos a partir del objetivo común un programa, un espacio, y desde ahí van surgiendo las candidaturas y todo lo otro viene como accesorio, no al revés. Y ese es mi punto de vista. Es medio utópico eso, pero bueno. No, es utópico, pero es el deber ser. Es decir, uno, por supuesto que conociendo la realidad, lo va ayornando y hay que adaptarse a esas cuestiones, pero me parece que es el deber ser.
Al margen de esta necesidad de internas para dirimir las candidaturas, ¿cree que es hora de que José Cano ceda quizás el lugar como candidato o precandidato a gobernador a otro dirigente que quizás Es que llegue con más oxígeno? ahí está el tema. Yo creo que nacer con las precandidaturas no nos hace bien, que tiene que fluir y en definitiva ponerse terco en ser necesariamente una sola persona nos hace mal. Hay que ver también si hay otro que está en condiciones de ocupar ese lugar. Si tiene el consenso no solamente dentro del espacio, sino sobre todo en la sociedad. Yo creo que son análisis que hay que hacerlo, pero vuelvo a insistirte. No es que uno estaba en contra de José Cano candidato, sino lo que uno buscaba era precisamente una discusión para ver si era el mejor candidato. Y en este sentido me parece que las condiciones las tenemos que buscar y buscar sobre todo la respuesta en la gente, no en nosotros, que nos juntemos en una reunión, que sean 5, 6, 15 dirigentes y que los dirigentes sean los que decidan, sino que veamos cuál es la realidad de Tucumán y cuál es la posibilidad también real que nosotros tenemos de gobernar la provincia de Tucumán. Gracias, Silvio Belomío. Muchas A ustedes. Buen día. Buen día.